Edifiquémonos en apóstoles y profetas. Tema 39. Algunos de los que enseñan doctrina bíblica recomiendan solo el Nuevo Testamento como texto de guía espiritual, pero el apóstol Pablo nos dice que no debemos menospreciar las profecías. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Fin de cita. Dice también que debemos edificarnos en apóstoles y profetas. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fin de cita. El espíritu que guiaba a los profetas era el espíritu de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fin de cita. Jesús recomendó escudriñar las Escrituras, aludiendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no se había escrito. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fin de cita, y el Antiguo lo había dictado él. Libro de Juan, capítulo 5, versículos del 45 al 47 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, ¿en quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fin de cita. La ley de Moisés y el arca del pacto. La última recomendación que él hace en el Antiguo Testamento es referente a no olvidar la ley de Moisés. Libro de Malaquías, capítulo 4, versículos del 4 al 6 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fin de cita. También cuando Jesús esté tomando los reinos del mundo, en su segunda venida, se verá el arca del pacto, como un letrero en el cielo. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 15 al 19 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Fin de cita. ¿Por qué se verá el arca? Porque el reino de Dios se va a regir por esta misma ley de vida espiritual. Esta es la que va a salir de Sión, cuando el Señor no les permitirá que sigan fabricando armas de guerra, sino que todo el potencial humano y tecnológico se convertirá en fabricar herramientas de sembrar y de cosechar. Libro de Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice, lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán alto a las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Fin de cita. El nuevo pacto y la ley. El nuevo pacto se hizo con el propósito de magnificar la ley de vida y engrandecerla como estaba profetizado. Libro de Isaías, capítulo 42, versículo 21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Fin de cita, no para anularla. Jesús fue enviado para mejorar la ley, y así lo hizo quitándole la parte física que era lo ritual, para establecer lo espiritual. Las bases del plan de Dios para con el hombre están en el Antiguo Testamento. Allí están escritas las leyes y mandamientos buenos, de los cuales hacen mención los hombres fieles. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 13 y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Fin de cita. Jesús nos advierte que a esta ley no se le debe quitar ni una jota ni tilde, hasta que pasen el cielo y la tierra. Libro de Mateo,
capítulo 5, versículos del 17 al 19 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Fin de cita. Las profecías como antorcha. El apóstol Pedro recomienda estar atentos a las profecías, diciendo que es la palabra más segura, y cual antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fin de cita. En la parábola del mendigo y el rico, muy leída y poco comprendida, la exhortación a creer en los escritos de Moisés y los profetas, fue hecha por el mismo Señor Jesús. Libro de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31 dice, había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Fin de cita. Es evidente que las recomendaciones a fundarse solo en el Nuevo Testamento son dadas por personas que no han interpretado las instrucciones de Jesús ni de los apóstoles. Los mandamientos son eternos. Amigos, cuando alguien les pida que le mostremos la repetición de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, se les debe responder que esos mandamientos son eternos. Libro de Salmos, capítulo 111, versículos 7 y 8 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Fin de cita, y que cuando el joven le preguntó, ¿qué debía hacer para tener vida eterna? El Señor le dijo que guardara los mandamientos. Libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 18 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Fin de cita, y Pablo afirma que guardarlos es justo. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fin de cita. Advertencia contra la confianza en el hombre. Muchos creyentes de las iglesias tradicionales han estado creyéndole al hombre, aceptando la enseñanza sin analizar, confiando totalmente en el humano que es carne, lo cual trae maldición. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Fin de cita. El rey Salomón dijo que el que todo lo cree, es simple. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Fin de cita.
También lo trata de indiscreto. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Fin de cita. Vale decir que los fieles a Dios, tenemos que ser personas avisadas y no simples, porque el enemigo va a seguir insistiendo con sus artimañas del error. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fin de cita. Pero nosotros tenemos que aceptar las recomendaciones de Jesús, y aceptar fundarnos en apóstoles y profetas. Si querés participar en las reuniones, estás invitado a la reunión los sábados a las 10 de la mañana y 30 en Avellaneda 2758, Bahía Blanca, Buenos Aires. Para consultas sobre los grupos de Neuquén y Villa Regina, podés escribir por mensaje privado. También podés pedir información para conectarte por Zoom a las reuniones.